¿Cómo están? Espero que bien. En este video vamos a hablar sobre la histología del tubo digestivo. Entonces, el tubo digestivo está constituido por una serie de órganos canaliculares que se extienden desde la boca hasta el ano, ¿sí? Y que comprenden la boca, la faringe, que en realidad es un órgano de pasaje compartido con la vía aérea, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y finalmente el ano, ¿sí? Entonces, histológicamente, la estructura tisular del tubo digestivo, desde el extremo proximal del esófago hasta el extremo distal del conducto anal, se mantiene, ¿sí? Es la misma. Y va a comprender 4 capas que, desde la luz hacia el exterior, son la mucosa, ¿sí? Que está constituida por un epitelio de revestimiento, una lámina propia, ¿sí? Formada por tejido conjuntivo laxo, y lo que se denomina la muscular de la mucosa, que está formada por fibras de músculo liso, ¿sí? Bien, por otro lado, la capa subyacente a la mucosa es la submucosa. La submucosa está constituida por un tejido conjuntivo denso y regular, es decir, un tejido poco celular, con mucha sustancia fundamental, muy vascularizado, ¿sí? Por otro lado, subyacente a la submucosa, encontramos la muscular externa, ¿sí? La cual está constituida por 2 capas. Por una capa circular interna, ¿sí? Y por una capa longitudinal externa, lo cual hace alusión a la disposición de las fibras musculares lisas, ¿sí? Generalmente esta capa está constituida por músculo liso, a excepción del esófago, que en su tercio proximal, ¿sí? En su primera porción, está constituida por músculo esquelético, y en su porción media está constituida tanto por músculo esquelético como por músculo liso, ¿sí? Y por último encontramos la serosa o la adventicia, la cual en realidad está conformada por un mesotelio, es decir, un epitelio simple plano, más un tejido conjuntivo subyacente, y en el caso de la adventicia es simplemente un tejido conjuntivo. Entonces ahora vamos a centrarnos en la mucosa. Básicamente, si bien nosotros dijimos que la estructura tisular del tubo digestivo se mantenía a lo largo del mismo, en realidad a nivel de la mucosa pueden ocurrir modificaciones morfológicas que tienen un correlato funcional. Ejemplo, a nivel del intestino delgado, ¿sí? El cual tiene una función absortiva, de absorción de macronutrientes, micronutrientes, agua, electrolitos, ¿sí? La mucosa sufre una especialización que se denominan vellosidades, que son evaginaciones de la mucosa, las cuales tienen la función de aumentar el área absortiva, ¿sí? El área, digamos, la superficie de absorción. El epitelio que reviste estas vellosidades contiene células, ¿sí? Las cuales a su vez en su polo apical contienen microvellosidades que también tienen esta función de aumentar el área de absorción. Entonces, el intestino delgado es un ejemplo, ¿sí? De una modificación morfológica que ocurre a nivel de la mucosa, que tiene una correlación con la función propia de ese órgano en particular. Bien. Por otro lado, para comprender la histología de la mucosa, ¿sí? Hay que entender un concepto importante, y es que
la luz del tubo digestivo, ¿sí?, funcionalmente equivale a el exterior, es decir, equivale a, al exterior, ¿no? En realidad no hay nada más que especificar. Entonces, el tema con esto, ¿sí?, es que cualquier sustancia que ingresa al organismo, el primer contacto, ¿sí?, que tiene con lo primero que se encuentra va a ser con la mucosa, ¿tá? Lo cual tiene una implicancia importante, ¿sí?, porque a nivel, por ejemplo, si una persona consume un alimento, ¿tá?, que tiene microorganismos patógenos, ¿no?, con lo primero que se encuentran estos microorganismos es con la mucosa, ¿tá? Entonces, la mucosa va a tener funciones, ¿tá?, que reflejan ese papel de interfaz entre el medio ambiente, digamos, y el organismo, ¿sí? Entonces, entre estas funciones de la mucosa, le vamos a atribuir un papel importante como barrera física, ¿sí?, que en realidad el correlato estructural de la barrera física son las uniones ocluyentes, ¿tá? Las uniones ocluyentes son uniones intercelulares, ¿sí?, que se dan a nivel del polo lateral, las cuales sellan el tejido, ¿sí?, lo vuelven hermético y no permiten que cualquier sustancia pase desde el lumen hacia el tejido. Es decir, le brinda una permeabilidad selectiva a este tejido. Por otro lado, la mucosa tiene una importante función como barrera inmune, ¿tá?, o como protección inmune, porque a nivel de la lámina propia, ¿sí?, encontramos lo que se denomina el tejido linfático asociado a las mucosas, o MALT, que constituye la primera línea de defensa inmunitaria, ¿sí?, que ofrece el cuerpo, ¿tá? Este MALT se puede presentar como tejido linfático difuso o como tejido linfático nodular, ¿sí?, en nódulos. Por otro lado, se le atribuye una importante función de secreción, ¿sí? Entonces, la secreción en realidad va a ser ejecutada por glándulas exócrinas que se denominan glándulas mucosas, que se van a encontrar a nivel del tejido conjuntivo laxo, es decir, de la lámina propia, ¿tá? Y también esta función de secreción va a estar dada por otras glándulas, como las glándulas submucosas, que se encuentran a nivel de la submucosa, ¿sí?, o las glándulas extramurales, que son, por ejemplo, el páncreas o el hígado, ¿tá?, que son glándulas anexas al tubo digestivo, es decir, que no pertenecen al tubo digestivo, pero que drenan sus productos de secreción a través de un conducto que atraviesa la pared del intestino delgado, ¿tá?, y drenan sus productos de secreción hacia la luz. En el caso de la submucosa, de las glándulas submucosas, pueden drenar tanto a las glándulas mucosas como a la luz del órgano, ¿tá? Y las glándulas mucosas obviamente que van a drenar directamente a la luz del órgano. Entonces, el tipo de secreción que tienen estas glándulas puede ser mucosa, ¿sí?, que en realidad la secreción mucosa tiene una importante función de lubricación, ¿tá?, y también contribuye a neutralizar el pH, ¿tá? Y por otro lado, estas secreciones también pueden ser serosas, es decir, secreciones proteicas, ¿tá?, que generalmente están relacionadas con la secreción de enzimas o de hormonas, ¿tá? Y obviamente que también estas glándulas pueden secretar electrolitos y agua, ¿sí? Generalmente la secreción de electrolitos y bueno, la secreción de moco, como mencionábamos, contribuyen a neutralizar el pH, ¿sí?, del lumen de los órganos que
debido a que reciben secreciones con un pH muy ácido, ¿sí? Es un mecanismo, digamos, para evitar que ese tejido se lesione, ¿sí? Por un pH muy ácido, ¿no? Bien, y por otro lado, la cuarta función que se le atribuye a la mucosa es una función importante de absorción, ¿sí? En realidad, bueno, ya la mencionamos, que a nivel del intestino delgado, ¿sí? Se dan ciertas especializaciones, como ser las vellosidades, las microvellosidades y lo que se denominan los pliegues circulares, ¿sí? Las cuales en realidad todas lo que hacen es ponderar esta función absortiva aumentando el área de superficie, ¿sí? Bien. Entonces ahora vamos a hablar sobre la lámina propia, ¿tá? La lámina propia, como mencionamos, está conformada por tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Es decir, es un tejido muy celular, con poca sustancia fundamental, y en la lámina propia vamos a encontrar las glándulas mucosas que mencionábamos, ¿sí? Por otro lado, es un tejido con una gran cantidad de vasos sanguíneos y de vasos linfáticos, lo cual tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque a nivel del intestino delgado, por ejemplo, que se absorben macronutrientes, micronutrientes, electrolitos y agua, estos componentes tienen que ingresar al torrente sanguíneo, ¿sí? Para poder ser distribuidos, ¿no? Una vez que son absorbidos, a todos los tejidos corporales. Entonces, tiene mucho sentido, ¿sí? Que el tejido subyacente a este epitelio absortivo sea un tejido altamente vascularizado, ¿sí? Porque permite que rápidamente estas sustancias absorbidas ingresen a el torrente sanguíneo, ¿sí? Bien, y por otro lado, a nivel de la lámina propia, también encontramos el tejido linfático asociado a las mucosas que ya mencionamos, ¿sí? Bien, sobre la muscular de la mucosa, en realidad lo que hay que saber sobre esta capa, ¿sí? Es que forma el límite entre la submucosa, ¿sí? Y la mucosa, o sea, en realidad la mucosa suprayacente, ¿no? Y la submucosa que está por debajo de la mucosa, ¿tá? En realidad está conformada, como habíamos dicho, por fibras de músculo liso, y su contracción está más vinculada con la formación de crestas y de valles, ¿sí? A nivel de la mucosa, más que de los movimientos peristálticos, ¿tá? Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre la submucosa. La submucosa, como mencionábamos, está constituida por un tejido conjuntivo denso y regular, ¿sí? Es decir, un tejido que tiene pocas células, que tiene mucha sustancia fundamental, que está muy vascularizado, que tiene vasos linfáticos, ¿tá? Y lo importante de la submucosa, o un dato característico, una particularidad de la submucosa, es que presenta lo que se denomina el plexo submucoso o el plexo de Meissner, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, en realidad el plexo submucoso está constituido por ganglios parasimpáticos y fibras parasimpáticas postganglionares, ¿sí? Las cuales forman un entretejido, ¿tá? Que corresponde a el sistema nervioso entérico, ¿sí? Que es la tercera división del sistema nervioso autónomo, y que es súper importante porque el sistema nervioso entérico es totalmente independiente del sistema nervioso central, ¿sí? Y le brinda actividad eléctrica propia, intrínseca,
a todos los tejidos y órganos del tubo digestivo, ¿sí? Bien. Muy bien. Por otro lado, respecto a la muscular externa, la muscular externa está conformada, como mencionábamos, por una capa circular interna y una capa longitudinal externa, lo cual hace alusión a la disposición de sus fibras, ¿sí? Entonces, imagínense, si nosotros tenemos, ¿no?, un tubo, las capas o la capa longitudinal externa, ¿sí?, básicamente la disposición de sus fibras sería así, ¿tá? Por eso tienen una disposición longitudinal. Mientras que la capa circular interna tendría esta disposición, ¿sí? Entonces, si nosotros realizamos un corte, por ejemplo a este nivel, lo que veríamos es que la capa circular interna, ¿sí?, se vería como algo así, mientras que la capa longitudinal externa, ¿sí?, se vería así, ¿verdad? Bien, entonces, entre estas dos capas, ¿sí?, encontramos lo que se denomina el plexo de Auerbach. El plexo de Auerbach también forma parte del sistema nervioso entérico y estimula a las células musculares lisas, ¿sí?, a los miocitos, para que se contraigan. Y esta contracción, ¿sí?, está vinculada con los movimientos peristálticos, que los movimientos peristálticos son movimientos de mezcla y de propulsión de los contenidos, ¿sí?, del tubo digestivo. Bien, y por último, respecto a la serosa, y adventicia, como ya mencionamos, está constituida por un mesotelio, es decir, un tejido epitelial simple plano, más un tejido conjuntivo, y en el caso de la adventicia es simplemente un tejido conjuntivo, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver estos conceptos en un preparado histológico. Bueno, perfecto. Entonces, acá lo que estamos observando es un corte de la primera porción del intestino delgado, el duodeno, ¿sí? Y podemos observar las capas que mencionábamos, ¿no? Entonces, la capa que tiene contacto con la luz es la mucosa, ¿sí?, a este nivel. Subyacente a ella tenemos la submucosa, ¿tá?, la muscular externa con su capa circular interna y su capa longitudinal externa, y la adventicia que a este aumento no se ve, ¿tá? Entonces vamos a ir haciendo aumentos sobre las distintas capas y resumiendo un poco lo que dijimos, ¿tá? Entonces, lo que nos llama la atención de esta mucosa son estas evaginaciones, que son las vellosidades, ¿tá?, que, como ya lo dijimos varias veces, corresponde a una modificación morfológica de la mucosa que se relaciona con la función de este órgano en particular, que es la absorción, ¿tá? Vemos cómo esta vellosidad está tapizada por un epitelio, ¿tá?, que en este caso es un epitelio cilíndrico simple, con células caliciformes y microvellosidades, ¿tá?, que también contribuyen a aumentar el área de superficie, ¿tá?, lo cual pondera la absorción. Per se, las microvellosidades no las podemos ver, pero sí vemos el conjunto de ellas que forman este borde que se denomina borde en cepillo, ¿sí? Por otro lado, podemos observar el tejido conjuntivo laxo subyacente, ¿tá?, que forma de hecho el centro de esta vellosidad, el cual constituye la lámina propia, ¿verdad? Bien, por otro lado, podemos observar lo que es la muscular de la mucosa, ¿tá? La muscular de la mucosa, que es esta capa, podemos ver cómo está constituida por
músculo liso y cómo separa la mucosa de la submucosa, ¿sí? Por otro lado, la submucosa, en este caso, contiene una gran cantidad de glándulas submucosas que se denominan las glándulas de Brunner, y nos permiten, es una de las formas, ¿no?, que nos permiten diagnosticar intestino delgado, la presencia de glándulas en la submucosa, y por otro lado podemos ver tejido conjuntivo denso y regular, ¿sí? Bien. Por otro lado, respecto a la muscular externa, podemos ver bien la disposición de las fibras, en su capa interna la disposición circular de las fibras y en su capa externa la disposición longitudinal y entre ellas el plexo de Auerbach, ¿sí? Plexo nervioso, ¿verdad? Bien. Y respecto a la adventicia, en realidad, bueno, ya habíamos mencionado, ¿no?, que es un tejido conjuntivo súper pegado a la muscular externa. En este caso no es muy visible, pero podría ser, bueno, por ejemplo esto podría ser parte de la adventicia, tejido conjuntivo, ¿sí? Bueno, vamos a terminar por acá. Espero que les haya servido y nos vemos en nuestros próximos videos.